Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal, Docente Decente, y a este programa muy especial, Decente con Alejandro Buenaventura Alder. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias a ustedes. Me encanta el nombre. En una novela que yo escribí, que hice una obra de teatro y que inclusive empezamos a hacer la película en Bogotá con la actuación de Lorena Meritano, el que en día esto iba muy bien, pero se acabó la plata, como caramba, todo en este mundo. Y en una frase de la película, cuando una discusión entre marido y mujer, es una pareja encerrada en una casa, esa es toda la película, y se llama Inventario de las Culpas. Y en un momento determinado, ella le dice que si hubiera podido librarse de esa familia tan religiosa, tan antigua, tan arcaica, tan feudal, con el obispo no sé qué, y la cosa de su familia, hubiera sido actriz. Y entonces él le contesta, para ser actriz hay que haber nacido pobre. Y entonces ella hace un escándalo sobre su casa y que la mamá siempre decía que era una casa decente, una familia decente. Y ella le contesta, lo que hizo falta fue que fuera una familia de gente. Hoy de gente. Excelente expresión. Qué bueno, no, pues Alejandro, nosotros aquí muy contentos con tener tu presencia y créeme que este programa de hoy lo hacemos con todo el corazón para dedicarlo a alguien tan especial como tú, que ha aportado tanto a las artes, no solo en Cali, en la región, sino en Colombia, ¿no? Yo creo que esa semilla que tú has dado me parece que es fantástica. A mí a veces no me gustan los diminutivos para ciertas cosas que la gente utiliza. Entonces, por ejemplo, es muy común que la gente le diga a otra, cuando se siente agradecido, gracias por ese granito de arena. No, a mí, no sé, a mí esos diminutivos no me gustan, ¿no? Entonces yo te digo, gracias por ese gran aporte y esos peldaños y esos cimientos que le has dado a la gente, a diferentes generaciones, y que ojalá esto siga, ¿no? Me parece que es un aporte y un legado que traspasa el tiempo, y muchas gracias, Alejandro. A ti. Sí, yo me refiero a ese comentario con un poco de hacer publicidad para una cosa. Y es que continúo en esa lucha, y a esta edad ya viejito y todo, dirijo un grupo de actores caleños, hicimos mucho teatro, llevamos 10 años, desde que yo regresé de Bogotá del todo para mi tierra. Empezamos con ese grupo en la biblioteca departamental y después salimos y después ha seguido. Hemos hecho mucha televisión, cosas para Telepacífico, para afuera, y sobre todo estamos haciendo una película que se llama Crimen sin Rostro, y es en base a ese grupo, y son toda gente joven de aquí de Cali, pues ya tienen experiencia, pero no tienen un reconocimiento porque es muy difícil. El caleño, que es el mejor actor indudablemente en Colombia reconocido, tiene la mejor disposición, como la mejor intuición, como una especie de oído para la actuación, el caleño y las caleñas, y resulta que no tienen un reconocimiento, tienen que irse a trabajar en la televisión, algunos les va mejor, otros, pero no hay un desarrollo. Y bueno, como vamos a hablar al final de la entrevista, después con la tal pandemia, con este desastre, ha sido peor, ha sido el desastre, el acabose para todos. Totalmente de acuerdo, pero estamos para ayudarnos, Alejandro, y cuenta con que aquí en el canal los espacios que necesites para divulgar todo este tipo de esfuerzos estarán abiertos siempre. Además, con la comunidad, con la gente que está siguiendo el canal, con mis grupos de estudiantes en diferentes universidades, yo creo que son, como se dice, un buen caldo de cultivo para dejarles todas estas inquietudes, para que reconozcan a muchos de sus congéneres, de sus ciudadanos, de sus compañeros que están en estos esfuerzos. Entonces ahí estaremos, Alejandro, seguro que sí. Muy bueno. Bien, me parece interesantísimo hablar un poco de manera introductoria de don Cornelio, de doña Julia Emma, y cómo pues en su momento, cuando nace Alejandro, pues nace ya bajo el sano calor de sus hermanos. Estamos hablando de 2 hermanos, 2 hermanos, y aquí tenemos un poco la lista, ¿no?
Sí, es como tres generaciones realmente. Hay como tres etapas en la familia. Ya, Los grandes mayores, que fueron dos hombres y dos mujeres, la mayoría eran las mujeres, unas mujeres muy célebres, como decían los viejos de aquel entonces, en ese lenguaje caleño típico, heredado del más profundo español arcaico. El, dos hombres muy capaces, muy intelectuales, muy inteligentes, grandes creadores que hicieron grandes cosas, y uno específicamente Cornelio, que fue como el genio de la familia, era una simpatía, era químico, pero al mismo tiempo era poeta. Yo recuerdo una anécdota de él que lo ejemplariza muy bien, y es que una vez le preguntaron a unos dos, tres sobrinitos, nietos, que ellos a quién preferían, si a Cornelio o a Nicolás. Nicolás era el que fue el rico de la familia, como el padre adoptivo después de la vejez de mis padres. Y entonces era el que ayudaba a todos, y les llevaba regalos, les daba cosas y los llevaba a todas partes. Y entonces le preguntaron que a quién preferían, si a él, a Nicolás o a Cornelio. Y ajá, entonces todos dijeron a Cornelio, y todo el mundo se quedó aterrado. Entonces, ¿y por qué? Dice, porque Cornelio nos va a llevar al África a cazar tigres. carambas, Un genial. gran lector, un precursor del reconocimiento que después inclusive va a ser la literatura norteamericana, de Emilio Salgari, ese gran novelista de la selva africana donde nunca estuvo, y habló y creó Sandokan, creó todas estas leyendas Sí. fundamentales en la literatura. Tardó mucho tiempo la Academia de la Literatura Norteamericana en reconocer a Salgari como un autor, como un novelista a la altura de cualquiera de los Steinbeck o John Dos Passos, cualquiera de ellos, de la generación perdida. Eso fue muy interesante. Ya Cornelio nos había hablado, a mí me educó con leyendo Salgari. Increíble. Era profesor de universidad como tú, fue profesor de la Universidad del Valle. Él sufrió mucho de una enfermedad terrible que se llama el alcoholismo, y eso pues lo minimizó en el final de su época, de su tiempo. Pero para la familia fue siempre como un dios, como un genio, como algo fantástico. Y luego pues viene la segunda generación, que son los intermedios, como Harold, que muere muy joven en la piscina de Santa Librada, aquí muy caleño. Sí. Está María Teresa, está la segunda Emma, están, bueno, se puede decir que Jaime y Constanza, y por último viene la generación de Jaime realmente, el médico, y yo, que somos como la cola, sobre todo la vergüenza de la familia, pues que siempre fui yo, pues menos mal que mejoramos. Pues nosotros habíamos hablado antes de esta entrevista, yo te conté cómo de alguna manera, si sea indirecta, teníamos algo de cercanía, porque Jaime, tu hermano, estudió con mi papá, y cómo con Jaime, pues ellos haciendo sus reuniones de Santa Librada al menos una vez al año hasta antes de esta bendita pandemia, pues yo había tenido la oportunidad de, pues ya cuando mi papá falleció, de seguir yendo a estas reuniones y conocerlos. Y como Jaime, y yo creo que esto es una hermosa costumbre que tienen ustedes, Jaime nos de un momento a otro en una reunión donde simplemente íbamos a charlar, a picar algo, a comer, nos montaba una microobra de teatro, ¿no? Y nos ponía ahí a actuar. Y yo creo que esa es una hermosa tradición que ustedes seguramente tuvieron y que a veces siento que desafortunadamente en las generaciones se han perdido cosas. Si bien es cierto, entonces digamos, no que todas las familias tuvieran este tipo de costumbres, pero habían algunas que sí eran hermosas que se están diluyendo, como por ejemplo, mi tía abuela que vive todavía en Río Frío, tiene 91 años, hermana de mi maravillosa abuela que tiene 98 y vive aquí en Cali. Allá en Río Frío ella era en su momento profesora de historia y tenía una forma de hablar y un léxico y siempre nos contaba historias de terror. Yo me imagino ustedes con esa riqueza de saberes, de inquietudes hacia el arte, hacia la literatura, todos esos espacios que generaban. Y como te digo, son costumbres que desafortunadamente pues ya el modernismo y el posmodernismo han cambiado, ¿no? Tristemente. Sí, eran familias muy,
muy metidas en la raíz, en la tierra, en la tradición oral. La tradición oral es determinante en los pueblos, es la que forma los pueblos. Y la tradición oral se va perdiendo, se va perdiendo, se va diluyendo, y con el modernismo del cual hablas. Y eso va haciendo que las familias se vuelvan mecánicas, mecanizadas, se vuelvan elementales. La actividad de los medios, extraordinarios medios de comunicación actuales, como este, por el cual podemos hablar a distancia como si estuviéramos presentes. Inclusive, no aquí, hablamos con Cafarnaúm. Cafarnaúm no en Antioquia, sino De acuerdo. en donde se supone que queda. Y bueno, todo eso supuestamente ha ayudado, pero como está tan mal manejado, tan mal utilizado, yo creo que una de las cosas más terribles en su uso para la humanidad ha sido la televisión. Eso que yo pues hice mucha televisión y todo, pero son procesos de la humanidad. La televisión se descubre como un gran medio de educación, sobre todo, de culturización, de entretenimiento fantástico para la humanidad, pero se utiliza, ¿no?, dentro de esta maquinaria comercial de la humanidad tan terrible, se utiliza para más bien deseducar, más bien aislar, más bien diluir el pensamiento de la gente, no hacerlo pensar en la historia, en lo que vive, no hacerlo entender la historia, no hacerlo filósofo, en cierta forma hacerlo filósofo, que es la función fundamental del ser humano, ¿no? Los seres humanos consideran que hay unos grandes maestros filósofos. En realidad todo el mundo debería ser un filósofo. Para cualquier cosa de la vida la filosofía es fundamental. Eso lo enseña la mujer, ¿no? La mujer como protector de la humanidad. El gran protector es la mujer de la humanidad. Soy fundamentalmente feminista y creo que es lo más importante. Y esa posibilidad que tenía la televisión se desperdicia, se está desperdiciando, y quién sabe hasta cuándo la vamos a desperdiciar, porque un solo mes o un año de televisión buena, educativa, profunda, puede devolvernos unos 30 años de atraso en este país, sobre todo. Todas esas circunstancias hicieron que la familia dejara de hacer, por ejemplo, el Santa Claus. Santa Claus era una obra de teatro inmensa, o sea, la llegada del niño, la llegada del viejo Santa Claus, Papá Noel. En la familia lo fuimos haciendo por etapas. Yo lo vi por primera vez actuado por un hermano, después por Enrique, después por otro hermano, y por último terminé haciéndolo yo para los últimos. Y eso pasaba en la familia. Esa era una forma teatral increíble. Yo digo que yo empecé el teatro con eso y tenía 7 años. En realidad, en la casa, la cultura fue determinante, siempre, siempre. Claro, claro. Bueno, Alejandro, ¿y aquí en la foto quiénes están? Cuéntame, aquí pues obviamente estás tú. Ese soy yo, de mi sobrino Fernando Borrero, el hijo de la mayor de todas, y mi hermano Nicolás en el centro. Ya viejitos, en la casa de él en La Calera, en Bogotá. En las afueras de Bogotá, en el pueblito de La Calera. Una casa que tenía muy linda, en medio de una selva de eucaliptos, de pinos, de toda esa vegetación que es monumental del páramo, pero tan triste. Genial, genial. Alejandro, por Dios, este dato me parece fantástico, te lo digo así de corazón. 60 años de actividad en el arte. O sea, al menos arrancando desde... Yo creo que lo que pasa es que uno dice 60 pues para no quedar tan mal. Ya no, pero en realidad son más años. Más años. Imagínate, o sea, me parece fantástico y me parece, porque voy a decirlo así, quiero ser sanamente crítico, cuando se reseñan personas como tú, normalmente siempre se nombra de primero o la televisión o el cine, ¿sí? Que por supuesto ya hemos hablado, tendrán sus bondades, también sus críticas. A mí me parece que el punto de partida tuyo, natural, y quizás de muchos personajes del arte que también tienen una historia similar a la tuya, fue el teatro, ¿no? Entonces, quería privilegiar allí, es decir, teatro, escritura, que también quiero que hablemos un poquito de eso, la televisión y el cine, un artista en general. Cuéntanos un poquito así como esa impresión de ese recorrido tuyo, cómo la ves ahora en el tiempo, ¿no? Es como una inercia. En la casa hubo una inercia en ese sentido. Unos la tomaron como fenómeno de culturización, la usaron, la vieron, la apoyaron, y otros la tomamos como medio de subsistencia.
Es decir, subsistencia mental, subsistencia humana, porque subsistencia económica es muy difícil. Ya. Mi madre siempre me decía, cuando ya mi hermano era famoso con el teatro, y cuando yo ya empezaba más o menos a tener cierto prestigio en Bogotá, entonces iba a ver las obras que yo dirigía y que yo actuaba, y eso me daba abrazo y beso. Ella, como era el último, me quiso mucho. Y cuando ya terminamos, nos íbamos para la casa, me decía, mi hijito, todo tan bello, pero ¿por qué no estudia una carrera? Y entonces, claro, no se daba cuenta de que estaba estudiando la carrera. Lo que pasa es que el arte no cumple los mismos parámetros ni en la forma de enseñar lo que no se debe enseñar. El artista nace, no aprende nada. Aprende con la acción, con lo que trabaja, con lo que realiza cotidianamente, entonces aprende. Pero esa carrera del arte es como extraña, ese formalismo académico del, ¿cómo es que llaman lo que rige la educación? El ICFES, ¿cómo es todo esto? Sí, el IFEX, sí. Bueno, en este momento ya el Ministerio de Educación, podría uno decir, ¿no? El ministerio, todos estos pensum y todo esto que se aplican a la ciencia y que tienen un origen en el estudio de las ciencias, ¿no? No ríen, no se acomodan a la carrera artística, porque uno, por ejemplo, ve esas academias, pues sin ánimo de crítica, pero ve las academias reciben a un montón de gente y fundamentalmente les sirven los malos, porque los malos se quedan estudiando 5 años, no aprenden nunca nada ni sirven, pero pagan en la academia. Igual pasa con las academias donde no se paga o que son gratuitas o algo. Es que el que llega el primer día y le dices, haga esto y el tipo lo hace bien, uno, ¿qué hace con él? ¿Qué hace con él? Pues si lo recibe y ve a trabajar, los otros dicen, bueno, ¿y este por qué lo hace tan bien y está más atrasado que nosotros? Supuestamente en el sentido académico está más atrasado. Porque es que yo veo a trabajar a Hopkins, el gran actor, el monstruo de actor, en una escena con un niño de 7 años, apoyados en una baranda así, hablando de la mamá que se está muriendo adentro, la mamá del niño, y hacen una escena igualita, de actuación igualita, de los dos. El niño no ha estudiado, el niño no tiene ninguna preparación realmente. ¿Cómo va a estudiar un niño actuación? ¿Qué le enseña a uno de actuación a un niño? Si el niño, el que actúa natural. Tanto que se llegó a decir que los actores naturales, como si existieran actores artificiales, o sea, robots. Puede que algún día tengamos actores robots o de dibujos animados, pero el actor es siempre natural. Lo que pasa es que actúa natural, como me dijo una señora una vez por allá, sentado debajo de un árbol, en un campo después de hacer la obra. Me dijo, es que usted sí que actúa natural. Entonces yo me quedé aterrado porque dije, esa mezcla que hace entre lo supuestamente artificial, que es una actuación, y lo natural, era rarísima. O sea, se pretende que el actor haga las cosas naturalmente. O sea, que su actuación sea una representación casi que absolutamente fotográfica de la realidad. Pero eso no es verdad, el actor está actuando de todas maneras. Es más, está jugando. Nosotros, si revisamos en muchos idiomas, no se dice actuar, solo en español se dice actuar. Se dice jugar, to play, se dice spielen en alemán, jouer, en francés, sobre todo esos idiomas occidentales, se dice jugar. Es decir, el arte es un juego. Y yo creo que Nietzsche decía que el único que conserva ese espíritu infantil durante toda su vida es el artista. Siempre, y la gente mira al artista no solamente como pobre, sino como un ripio de la sociedad, sino como alguien que no creció. Y la esencia del actor es que no creció, sigue siendo un niño. ¿Cómo es posible que uno se pare a engañar a la gente, a hacerle un show ahí, y la gente crea todo eso y llore y se ría y todo eso, viendo Chaplin, por ejemplo, un hombre ya viejo? No. ¿Cómo es posible? Porque está jugando, porque es un juego. Entonces la gente cree, por ejemplo, dice, eso es un juego de niños. Cuando hice una especie de trabajo con niños en una, ¿cómo se llama? Una cosa que fundó una amiga. Entonces yo dije, teatro con sus niños. Entonces la mamá iban y llevaban al niño y lo ponían allá. Entonces yo le dije, no, es con sus niños. Es decir, que usted se suba al escenario y juegue con él, como intenta hacer a veces en la casa hasta que se aburre. Juegue con él y verá
que para el niño lo único que hay serio en el mundo es el juego. Y realmente lo más serio que hay es el juego. Inclusive cuando uno juega cartas, sobre todo en casinos y todo eso, es serísimo porque pierde toda la plata de pronto en una jugada. Entonces ahí sí es muy serio. Pero es el juego general y el teatro es un juego. No se puede concebir de otra manera. Y a jugar no se aprende. No se aprende. Es decir, los niños empiezan a jugar a los tiempos de bandidos, hacen cosas y están haciendo una cosa espectacular y están jugando. Ellos no están haciendo nada en serio, están jugando. O sea que el juego es lo más serio que existe sobre la faz de la tierra y el arte es una forma de juego. Y recuerdo en una entrevista que te hicieron, como tú decías una frase muy interesante ahora que contabas que una señora te decía lo natural, que te veías haciendo algún papel, actuando, y tú decías algo como que el actor es la persona más sincera para decir mentiras. Claro. Algo así, ¿no? En eso me parece mucho al político. El problema es que el político lo hace para mal y nosotros lo hacemos para bien. De acuerdo. Valga la aclaración, importante. Muy bien, sí. Lo hacemos para bien. Es decir, uno siempre está pensando en el bien de la humanidad, cualquiera que sea. Pero yo creo que el político está calculando. A veces los malos actores, los que hacen eso por dinero o por prestigio, casi siempre están calculando. No están jugando realmente, sino que están calculando y se nota. Cuando quieren hacer un papel, por ejemplo, de ricos, empiezan a imitar a los ricos. Pero los ricos no se imitan ellos, son. Y los pobres tampoco se imitan. Entonces el actor que imita, por eso me fastidia mucho los programas que dice de que este es el doble de no sé quién, o que imita a no sé quién o algo, me parece como una cosa terrible, terrible. ¿Por qué una persona que tiene toda esa calidad, a veces inmensa calidad, inclusive más que el que imita, ¿por qué tiene que imitar? No. Que haga su propia creación. El arte es una creación. Por ejemplo, una vez, cuando surgió esta cosa de la improvisación, era pues, no, vamos a improvisar y todo se improvisaba. Un poco nacido de la experiencia del Teatro La Candelaria. El Teatro La Candelaria tenía que crear sus obras improvisando porque no tenía un dramaturgo, como tuvimos nosotros en Enrique. Hasta que Santiago se fue convirtiendo en el dramaturgo, pero nunca llegó a escribir las obras. Entonces alguien me invita a una improvisación. Me senté a esperar y entonces dele sentado en un teatrico en Bogotá, muy lindo, hermoso, y empecé a esperar y entonces me dije, bueno, ¿y qué hubo? ¿Y a qué hora? Me dice, no, es que estamos preparando la improvisación. Y le dije, pero si la improvisación no se prepara, ¿qué improvisación? Claro. No se prepara. Es decir, el arte siempre es una improvisación. Uno sale a un escenario e improvisa, aunque se sepa la letra, aunque tenga perfectamente marcado el movimiento, hasta un gesto cuando mira o dice algo, todo marcado, sobre todo en el cine o en la televisión, es más diciente eso. Está improvisando, porque el público tiene que creer que eso lo inventó en ese instante. La clave es que nunca lo vea decir algo aprendido. Si es aprendido, entonces dicen, eso es muy teatral, está actuando muy teatral, o está sobreactuando, o está mintiendo. Siempre está mintiendo, pero hay que mentir bien. El arte de mentir bien. Totalmente de acuerdo, es muy interesante. Bueno, yo quisiera que nos hablaras de estas fotos que me encantan, ¿no? Y me parecen muy interesantes, de un reconocimiento muy importante que se te dio, si no estoy mal, en el 2019, ¿no? En febrero, yo creo que va a ser 2 años. Más de 2 años, sí. Eso fue como un año antes de la pandemia, famosa. Uh-huh. Es muy lindo porque me llaman del CECEP para ver si yo hacía algo con ellos. Y bueno, empezamos a hablar y lo primero que dijeron, no, pero es que lo primero que queremos hacer es entregarle este título honoris causa. Ah, no, muy bonito, me parece genial y todo, porque el día que me lo dieron yo hice unas palabras hablando de eso de mi madre. Dije que al fin me gradué alguna vez en la carrera que ella siempre dijo, estudié una carrera. Eso, para uno como artista, ese grado, en realidad casi siempre pasa de viejo y es un reconocimiento impresionante a miles de años de estar estudiando y nunca graduarse en nada. A Enrique también se lo dieron en la Universidad del Valle, me acuerdo cuando estaba Álvaro Escobar Navia,
ese gran rector de la universidad, gran persona, gran personaje de Cali, le dieron el título honoris causa a Enrique y ya él le podía dar el título a la universidad. En realidad, era más lógico que él le diera un título a esa universidad en el aspecto cultural, en el aspecto teatral. Y se lo dieron a él y Enrique, yo me acuerdo, ya era una persona tan reconocida, inclusive mundialmente, un gran dramaturgo, un fenómeno, un hombre de la cultura absoluta, y entonces le dan un título. A esa edad, entonces él miraba como asombrado porque no puede entenderlo, no puede creerlo. Yo también, algo me pasó de eso, pero agradecí mucho, me pareció muy lindo, muy hermoso, y sigo trabajando con el CECEP. Qué bueno. El 26 de marzo hago un poco más de publicidad. Sí, claro. Empezamos un diplomado para gente, toda la que quiera ir en actuación y en técnica cinematográfica. Es decir, ¿por qué hacemos los dos elementos? Porque para actuar, hacer algo de actuación, no aprender, sino descubrir que sirve para eso. En primer lugar, descubrir que sirve, que tiene todas las dotes para ser actor, tiene que descubrirlo haciendo algo concreto de eso. Y en segundo lugar, para hacer eso hay que tener un equipo técnico, es decir, tener quien maneje una cámara, quien haga un guión, quien ponga una luz, quien ponga un sonido. Entonces hacemos las dos conjuntamente de una manera absolutamente práctica. Escogemos los que sirven como actores, los que quieran hacer la técnica, hacemos un guión con ellos, un guión que reúna todo ese elenco, y hacemos el cortometraje en los 3 meses. Es decir, el diplomado es hacer un cortometraje. Qué bueno, ese es el producto que va a resultar de ese proceso. No puede haber un producto artístico. Cuando mi hermano Enrique llega a dirigir la Escuela de Teatro de Cali, ¿no? que eso ahí existía como una cosa de esas raras, extrañas, o sea, absurdas. ¿Cómo podía Cali no tenía teatro? Colombia nunca tuvo teatro antes de los años 50 del siglo XX, porque las compañías de teatro que venían de Europa, sobre todo España, no se quedaban en Colombia, porque Colombia, las ciudades quedaban a 1.000, 2.000 kilómetros de distancia de la costa, y había que atravesarla hasta las nieves del Kilimanjaro, había que atravesarlas. Sí. Entonces no se quedaban. Mientras que en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Montevideo, un poco en Caracas, en Lima nos lleva los 150 años de adelanto en el teatro. Impresionante, lo mismo que en Santiago. Es decir, eran puertos. Mientras que Colombia se demoró casi 200 años, 150 años, en hacer esa escuelita de teatro de aquí de Cali. Y una en Bogotá, contemporánea, que trajeron a dirigirla a Sekizano, un japonés, que fue el primer director en Bogotá. Y esa escuela llega y nombran a Enrique cuando él vuelve de todos sus periplos, esos que se cuenta mucho por toda Sudamérica, y lo nombran. Entonces él lo primero que hace es hacer un grupo. Se consiguió una señal del Instituto de Cultura, se trajo a Berta Cataño, Humberto Arango, que eran Lavarropa, el otro Mensajero, el otro no sé qué, y Leo Fernández. Recogió una gente que él vio que era buena, que servía, y montó 2 obras, una que yo actuaba muchachito, que se llamaba El misterio de la adoración de los Reyes Magos, que fue una obra genial de Enrique. Era una visión absolutamente de la situación de Cali, de Colombia, a partir de los Reyes Magos que llevaba. ¡Qué bien! Herodes tenía un diálogo con el primer ministro, no sé qué vaina, que le decía, tal cosa le informaba. Entonces él decía, el pueblo no está contento, pues palo. Pide comida, pues palo y más palo. Exige más libertad, pues palo y más palo. Y la gente a aplaudir. Yo me acuerdo de una función ahí en el batallón Pichincha que desgraciadamente fue destruido por esta ignominia del poder de Cali. Fue tumbado ese edificio, semejante belleza. Y ahí hicimos una función todos rodeados de soldados y nosotros haciendo esa obra. En plena violencia, de los años 50 y pico, eso era increíble. Claro. Y ahí monta en la diestra de Dios Padre, tomando el cuento de Carrasquilla, hace la versión bellísima que le da una vuelta al mundo y demuestra que ese cuento pertenece a la cultura universal, porque en el Festival de las Naciones en París, años 60, 61, fue considerada la mejor obra, el mejor espectáculo después del Berliner Ensemble, que era en ese momento el sumum del teatro mundial. Entonces, montó un grupo. Es decir, lo que hay que hacer, el arte, hay que mostrar un producto, hacer un producto. Solamente viendo el producto uno entiende si está haciendo algo con la gente que sirve
o algo que no sirve. Pues Alejandro, en este sentido, este diplomado, en el momento en que quieras, compartimos la publicidad, me cuentas y lo difundimos Claro, a toda la claro. comunidad porque vale la pena y me parece que todo lo que estás diciendo es además que no olvidemos la importancia de tener estas experiencias de formación para las personas y creo que este trabajo que tú haces y en este caso en unión con el CECEP, pues me parece que es fantástico. Alejandro, ahora que hablabas del periplo de tu hermano de Enrique, pues también es importante, así sea de manera general, dejarlo aquí en esta entrevista, el hecho de que tú también en tu vida has tenido momentos donde tuviste la oportunidad no solamente de crecer aquí, tener tus raíces maravillosas, sino de estar en otros contextos. Qué pena que en este momento de grabación tengo concierto canino, no sé si alcanza a oír, concierto de Pero Hijo Mayor. buenísimo. Sí, se oye allí, pero bueno, que quede dentro de la entrevista, hace parte de la ambientación, imagínate. Tú has estado, viviste y hiciste gran parte de tu trabajo y tu vida artística en Europa, tuviste también una estadía muy importante en Berlín y luego también en Sudamérica, en fin, ha habido una serie de países, contaste de Perú, Chile, Brasil, Bolivia, también en Estados Unidos, Dios mío, es que, mejor dicho, tendríamos que hacer no sé cuántos programas, pero todo eso es importante que de alguna manera nos des una idea y de pronto en lo que quieras hacer algún énfasis, pues te escuchamos porque me parece que es valioso. El énfasis lo hago fundamentalmente en la hospitancia que hice en el Berliner Ensemble, precisamente, que estaba hablando de él, en Berlín. Yo fui en los años 59, 60, 60 y poco, a Berlín por una beca que consiguió mi hermana de la tercera generación, la intermedia de la tercera, que fue como la mamá de los últimos. Consiguió una beca en Berlín, estaba la DDR, o sea, la Deutsche Demokratische Republik, lo que llaman la Alemania Oriental o lo que llamaban la Alemania comunista. Claro. Y entonces yo fui a Berlín, viví en Berlín, yo viví detrás del muro, sí, más o menos 2 años y medio, estudié un poco el idioma en Leipzig y luego viví en Berlín y allí hospité en el Berliner Ensemble. Brecht ya había muerto, no me tocó con él, pero me tocó con todo el colectivo de dirección que le daba toda vi dirigir a un compañero de él inolvidable que vivía en Europa Occidental, en Berlín, que se llamaba Erich Engel, y él hacía la dirección de la ópera de los 3 centavos, que eso era el espectáculo más fantástico que yo he visto en toda mi vida de espectáculos, es decir, incluyo hasta el Cirque du Soleil o a cualquiera de las cosas de Broadway. Bueno, en fin, la ópera de los 3 centavos del ensamble era algo fantástico. El aplauso duraba casi media hora. Terminaba la obra y eso la gente aplaudía, salían y entraban y todo, porque era fantástico, eso era una actuación. Entonces ahí, en ese ensamble, pues yo como que descubrí que tenía que devolverme rápido a ver qué hacía en Colombia, porque allá uno no tenía nada más que hacer, sino que tenía que venir a ver cómo ponía en práctica eso. Incluso cuando regresé, pues yo propuse que hiciéramos lo que tenía el ensamble, era un colectivo de dirección para las obras. No era solamente un director el que le tocaba, sino un colectivo. Y entonces yo dije, el ensamble trabaja con 2 dramaturgos. Dramaturgo allá se llamaba no solo el que escribe la obra, los que escribían, sino los que analizaban la obra y los que analizaban el montaje y todo. Dramaturgo, director real, director escénico, tenía escritor, tenía asistente de dirección. Eran como 5 o 6 personas. Entonces formamos el colectivo. Y en ese colectivo estuvo Oscar Collazos, estuvo Elio Fernández, Elio y yo dirigíamos, Enrique, Jacqueline, la esposa que en ese entonces hacía parte fundamental de ese TEC naciente. Y montamos un monumento de espectáculo que fue el que causó, prácticamente con la trampa y con ese, fue que se originó la expulsión del TEC de Bellas Artes, la salida del TEC, porque Uburrey, de Alfred Jarry, muchacho que escribe una obra a los 17 años, Alfred Jarry, se llama Uburrey, es una obra extraordinaria y el montaje que se hizo era espectacular, era una belleza, una belleza. Prácticamente los directores fuimos Helio y yo. Enrique era como el gran dramaturgo, los asistentes, Oscar Collazo era como una especie de analista literario, un grupo fantástico. Esa fue una de las
de los bonitos aportes del regreso de Berlín. Que, Bueno, ya otra cosa que he hecho es una estadía en Ecuador lindísima, muy largo rato, donde reproduje ese montaje de Hugo, donde hice Madre Coraje de Brecht, que la monté aquí en Cali y también sí. en Ecuador. Y luego ese periplo por Latinoamérica, sobre todo la estadía en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende, Ajá. en que pues, estuvimos por todos barrios, por todos puertos, por todos sitios, haciendo un teatro muy popular, que hicimos hasta una sala de teatro en Arica, que después cuando vino el golpe la arrasaron. Decía alguien que este sistema en que vivimos es hostil a algunas ramas de la producción, como son el arte y la literatura. Alejandro, y bueno, hay que nombrar inevitablemente la televisión y de hecho me parece muy interesante la reflexión que hiciste ahora, crítica, es una crítica constructiva, analítica al respecto. Voy a nombrar títulos, no simplemente, si de pronto ahí me descachan que alguno no sea de televisión, sino de teatro, pues me corriges, pero cositas, ¿no? Así, Amándote, por ejemplo, ¿sí? Inevitablemente Café con aroma de mujer, creo que se llamaba. Una que me parece muy interesante, La Tormenta, porque tenía actores latinoamericanos, o sea, es una oportunidad allí fantástica de interactuar con actores de otras. 7. Imagínate, ok. El 7 y 8 con yo. Y 8 con yo. Porque yo lo recuerdo muy bien porque el día que se despedían, yo terminaba una grabación en Girardot, una finca en Girardot, cuando de pronto yo empiezo a ver que llegaban todos los actores, todos, actrices y actores. ¿El día que se acabó la novela? El día que yo salía. Ah, ya, ok. Que me moría, porque tú te acuerdas que a mí en todas las novelas me mataban. Me mataron Buen Café. Ajá. Hubo una en que me mataron en la primera escena del primer capítulo, en el primer momento. No, ok. Entonces me moría y entonces llegaron todos. Y cuando se acabó la grabación, y bueno, y es que es el homenaje de despedida de Alejandro. ¿Cómo así? Entonces yo entendí que habían llamado a todos, 7 uruguayos, ecuatoriano, peruano, pues el protagonista, Christian Meyer, sí. era peruano, chileno, digamos, pues venezolana, era la protagonista, Natalia Stranger, que es una mujer increíble, una gran amiga, otros más venezolanos, cubanos, es decir, había 7 nacionalidades latinoamericanas y yo, pues ahí sí, me salieron todas las lágrimas por todas partes, porque claro. Es impresionante, porque la televisión tendrá sus cosas y todo, pero es una belleza, es un trabajo fantástico. Sí, de acuerdo. Además, saber que todos acudieron a la cita, me parece que es algo que muestra mucho, pues la calidad no solo de tu trabajo, sino del ser de la persona, ¿no? Y bueno, excelente. Háblame un poco además. Y te aseguro que no les pagaron para eso, ¿no? No, claro que no. En el cine, no estoy mal, tú, aparte de estar en algunas producciones, ya vimos una imagen que creo que es de El Niño de los Mandados, si no estoy mal. La última película que hice, pues actuando. Ok. Tú protagonizaste también una película que creo que se llama Mi Tía Nora. En Ecuador. Me pasó algo muy interesante porque estaba en una reunión con una gente hace unos 3 meses, en medio de la pandemia, y una persona me dijo, ay, no sé qué, que tan chévere, que yo, tan divino, no sé qué, que le dicen a uno, que estaba en una película y que tenía una cosa como azul, un uniforme azul y todo. Yo me empecé a decir, ¿cuál película? ¿Cómo era eso? ¿De cuándo era? ¿Novela? No, era como una película. Entonces yo me vine al otro día al internet y empiezo a buscar esa película y yo me acordaba de algo en Ecuador y yo no sé por qué empecé a mirar lo que había hecho Alejandro Buenaventura. Ni siquiera me acordaba del nombre. Y decía Mi Tía Nora. Y yo, esa es esa película. Y la pongo, no, eso lloraba, porque nunca la había visto completa, yo no la vi nunca. Eso lo hice en Quito, en el estudio de un gran pintor, que también era amigo mío, porque yo era fundamentalmente amigo, vivía en la casa y trabajé con la familia Guayasamín. Y entonces era en el estudio de Kickman, un gran pintor ecuatoriano. Y no, eso me fascinó verla, increíble. Claro, me imagino. Y como tú dices, la emoción que tuviste de ver algo, un producto que no habías visto ya, pues completo, ¿no? Entonces, qué bueno.
Eso fue como en los años 73, una cosa así. Acaba de regresar de Chile. Vamos a ver cómo me va con el sonido de un audio que quiero colocarte, porque yo creo que para todo artista la música también es importante, ¿no? ¿Me vas a decir esto? Atahualpa Yupanqui. Exactamente. Los ejes de mi carreta. La canción más conocida, más popular de Atahualpa. De acuerdo. Bueno, ¿por qué te gusta tanto esa canción, Alejandro? No, en general yo he vivido nacer en Uruguay o en Argentina, y un poco en Chile, porque siempre tuve la visión de esos países del sur, de todo el sur, es decir, el mismo Perú, la música andina, peruana, la música andina, argentina y chilena. Cuando viví en Arica y confluían ahí todas las tres culturas del norte, Bolivia, Argentina y Chile, y eso teníamos un grupo de músicos en la salita que hice de teatro, hicimos una peña folclórica. Y eso fue famoso en Arica, eso ahí llegó un uruguayo que era con el que conducíamos todo, Marco Velázquez, que escribió unas cosas extraordinarias, considerado uno de los más grandes escritores de música argentina, de uruguaya, perdón, era uruguayo, pero pues de toda esta samba, de toda esta milonga, la milonga en tono menor uruguaya, toda esa música, y yo me aficioné mucho, la oíamos. Me acuerdo que en cierto momento teníamos dos grupos, uno con Fanny Mique y con Pedro, con Enrique, con el negro Cabeza y Leonor González Mina, y nos dividíamos entre los frontericistas y los chalchareristas, los faluistas y los atahualpistas, y hacíamos unas grandes polémicas de oíamos y todo, y yo empecé ahí medio, yo nunca fui buen cantor ni nada porque no tengo buen oído, pero sí decía canciones con la guitarra más o menos. Y entonces empecé a cantar esas canciones. Y mi mamá, que pues era la mamá que siempre dicen esas cosas, entonces un día que yo no estaba en Europa y Atahualpa estuvo, que él se quedaba en la casa. Atahualpa era amiguísimo de la casa. Y entonces un día le dijo a Atahualpa, ay, cánteme tal canción, pero que no era tucumana o algo, que me parece estar oyendo a mi hijito. Mi mamá, ¿cómo le va a decir a Atahualpa ahí eso? Él me mandó un libro, o sea, me autografió un libro y me lo mandaron a Alemania con una dedicatoria bellísima que decía, me parece estar oyendo a mi hijito. Excelente. Sí. Toda esa música para mí es fascinante. Yo creo que es una música muy inteligente. Por ejemplo, esa milonga que recoge... El solitario. Bueno, la milonga del solitario y todas las milongas. Yo canto mucho una canción, una milonga de un gran amigo también que estuvimos juntos allá en ese exilio, obligado de ellos y un poco obligado mío, que se llamaba Alfredo Citarrosa. Él murió ya, exiliado, fue compañero lindo. Y hay una canción de él que después se hizo salsa, que se llama, que dice, el que ha vivido penando por causa de un mal amor. Esa milonga es extraordinaria. Siempre en todas esas cosas que nos juntábamos, gente del canto inteligente y todo esto, canto y trato de cantar esas canciones y medio chambonear en la guitarra. Bueno, pero yo puedo ser testigo solo que por videos, pero te he visto incluso con tango, cantando tango. Así me encanta cantar un tango que inventó un señor para un gran cantor de tangos popular, es decir, como el Alcia Costa del tango. Se llama Cacho Castaña, que lo llaman Cacho de Buenos Aires, y se llama Por esta puta costumbre. Y es genial, pues dice, por esta puta costumbre. Esa sí me encanta cantarla. Me sale hasta bien, ya verás. Genial, genial, por supuesto. También tengo entendido que te gusta mucho La Carta, a propósito de la música, que creo que es de Violeta Parra. Claro, es que Violeta Parra es algo excepcional. Violeta Parra es un fenómeno que nunca estará bien reconocido. Se está intentando, sobre todo los cubanos, ahora la Telesur, están hablando y nombrándola y retrayéndola.
porque Violeta no era un show. Ella no era un show, era una indiecita chiquita, linda, así, que se suicida, pues que por un amor ella enamora del gringo, que era un folclorista gringo. Gringo llaman los del altiplano, ¿no? Llaman a los que tienen pelo rubio. Ya. Les dicen gringos. Hay una canción que se llama La Gringa, Argentina, una samba que se llama La Gringa, que es bellísima. Y él era de pelo así rubito, y él cantaba con los hermanos Cabur. Tenía un trío con los hermanos Cabur, y Violeta se enamoró de él. Y dicen que se suicida porque él se va, pues él no se queda con ella. Y toda la vida de Violeta fue la de Frida Kahlo, una cosa con unas frustraciones, y al mismo tiempo tiene una familia, unos hermanos, Nicanor Parra, todo el gran hermano de ella, un poeta excepcional. Y bueno, uno se aficiona a Violeta desde niño, desde que la oye, desde que por primera vez la oye, queda loco, porque me mandaron una carta por el correo temprano, y en esa carta me dicen que cayó muerto mi hermano y lo arrastraron por las calles sin compasión. Es el primer comentario profundo sobre la represión a la juventud estudiante, ¿no? Es bellísima la canción, pero tiene otra cosa, sobre todo gracias a la vida, que la hizo muy famosa Mercedes Sosa. De acuerdo. Así. De acuerdo. Alejandro, para ir cerrando, un tema que no podemos dejar de abordar y que quiero en ello tu opinión, además tu experiencia bajo tu propia piel. Esta pandemia, pues digamos que de alguna manera es innegable que ha tocado la historia de la humanidad. Esto no es cuestión de un pueblo, de una nación, de una región. Esto de alguna manera involucra a todos. En ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ha pasado? Que nos cuentes un poco y cuál es la reflexión que crees puedes como dejarle en este tema a la gente, ¿no? A la gente que vea esta entrevista, entendiendo además que de alguna manera, quiero o no, todos hemos estado, lo hablamos antes de iniciar esta entrevista, estamos como en los ¿no? En el reconocernos, en el reinventarnos que se habla tanto, en el reconstruirnos, etcétera. Entonces quisiera que nos cuentes un poco al respecto. La historia de la humanidad es la historia de las plagas, de las pandemias. Antes decían plagas, me gusta más la palabra plaga. Las 7 plagas de Egipto, el diluvio universal, la lepra medieval. Es decir, siempre que la humanidad está en una profunda crisis, como en un proceso de cambio estructural, como que aparecen las plagas. Es increíble, ¿no? Lo que es una plaga, lo que es una enfermedad social, de pronto se convierte, se destapa, como si abriera una olla podrida, un volcán, y aparece una cosa de estas. Si nosotros estamos asistiendo a una etapa terrible, toda etapa terrible de la humanidad casi siempre es muy buena porque va a cambiar la historia, la va a voltear. Es decir, como el río volteó lo que hicieron ahí en el recodo del charco del burro, lo volteó cuando se enfureció porque lo que habían hecho, que le habían quitado su charco, y se vuelve y la voltea al revés. Esas plagas como que siempre son compañeras, premoniciones, anuncios, demostraciones palpables de que todo está cambiando. Todo está cambiando. Es decir, por ejemplo, el tapabocas. Esta sociedad en que vivimos ha usado siempre el tapabocas. Si la gente tiene la boca tapada, si habla la matan, si habla la condenan, si habla no come, si habla no consigue trabajo. Si hay que estarse callado, es decir, tenía tapabocas. Pero eso lo explicitó la pandemia, le puso tapabocas a todo el mundo. Pero es necesario, claro que también es necesario tener tapabocas para no decir cosas. También es necesario, la sociedad le tapa la boca. Sí, ese proceso del cambio del feudalismo al capitalismo también tuvo su pandemia, terrible, varias. Este cambio de tal vez el aniquilamiento histórico, no digamos político, no me interesa el concepto político, sino histórico, humano, del devenir humano. El capitalismo entra en una gran crisis. Es indudable que va a tener que transformarse,
Es decir, la polémica China-Estados Unidos, sobre todo contando con que China cuenta ahora con el 80% de las tierras raras. Ajá. La mayoría de los que nos están oyendo no saben qué son las tierras raras. Resulta que son los minerales que estaban ahí por la calle tirados, que es muy costoso sacarlos, pero que se convirtieron en los minerales básicos para la nueva forma de producción de la humanidad que se llama la informática. Es la nueva modo de producción. Entonces, todo ese proceso de cambio que está viviendo la humanidad, es decir, ya no hay un imperio dominante, ya no existe ese imperio dominante, especialmente con las últimas crisis de esta cosa que hace el señor Trump y todo esto que la democracia se pone tan en tela de juicio, esa gran democracia, ese auspiciador con guerras y vandalismo y todo de la democracia en el mundo, está en decadencia. Este sistema de desigualdad terrible que ya no puede ser que exista un sistema de desigualdad tan grande cuando hay tanto avance en la humanidad. No puede ser que uno se muera de una enfermedad, un virusito, cuando la ciencia está llegando a los extramuros del universo, cuando la medicina tiene tanto avance, cuando pueden operar a una persona en 10 minutos y cambiarla. Es impresionante que de pronto un bichito acabe con la humanidad, torture a la humanidad, aniquile la producción de la humanidad. Es decir, la producción había descuidado el eje fundamental. Y no era la medicina, ni era, sino el humanismo. El humanismo, en la medida en que ascendía la sabiduría científica, descendía terriblemente el humanismo, es decir, la sabiduría humana. Esa que quieren reemplazar por cuidar a los perritos, a las mascotas, o por cuidar el cambio climático, por cuidar los árboles. No, lo que hay que cuidar es al ser humano, fundamentalmente al ser humano. La pandemia nos demostró eso, todo el mundo lo tiene por dentro. Exacerbó el ánimo de rebeldía. Hay una rebeldía latente. Se está viendo, por ejemplo, en el Chile, que en medio de la pandemia estaba viviendo ese desastre de Chile con esa represión horrible, ¿no? Un país tan maravilloso como Chile, tan progresista, tan fundamental en la historia de América del Sur. Entonces, la pandemia, en medio de la pandemia, se destapó y la gente salió a las calles y sigue saliendo y está saliendo todos los días. Hicieron un plebiscito, hicieron todo, van a cambiar la constitución, todo en medio de eso. Es decir, como todo en la vida, la humanidad es dialéctica, el proceso histórico es dialéctico. Es decir, como la canción de las 40, bellísimo, de Rolando La Serie, ¿no? Cada cosa tiene su contra y cada contra se da. Esa canción fundamental en la historia de la música popular latinoamericana. Es de todo lo que sea malo trae un bien, todo lo que sea malo. Lo más interesante de la pandemia no es el mal que ha hecho, sino el bien, que nosotros todavía no lo entendemos, pero que está ahí y que lo percibimos, la gente lo percibe, de todas las formas lo percibe. No se queda encerrada la gente, enciérrense, toque de queda y todo, no se encierran. No se encierran porque yo hice una caricatura donde dijeron quédate en casa. Entonces yo cogí una casa monumental, una finca bellísima con piscina, con todo, y puse esa casa y un ranchito de esos de Buenaventura, de lacustres, en la miseria absoluta. Y entonces dice, bueno, sí, quedo en casa, pero ¿en cuál? ¿En esta o en esta? Y una caricatura que parecía de Quino, parecía una cosa de Mafalda. ¿En cuál me quedo? Es decir, que ¿cómo le dicen a la humanidad quédate en casa si el 50 o el 60% de la humanidad no tiene casa? No tiene casa, no tiene vivienda. Quédate, ponte la vacuna. ¿Cuándo? ¿Cuándo me pongo la vacuna? Confío en la vacuna. ¿Es verdad la vacuna? ¿Quién está comprando y negociando con la vacuna? Es decir, todos los desastres al aniquilamiento de este sistema en que vivimos los hizo aflorar terriblemente la pandemia. Entonces yo, ya para morirme de viejo, lo que primero hago es mirar los aspectos positivos, como los aspectos positivos de las 7 plagas de Egipto, de Sodoma y Gomorra. Acuérdate del volcán que destruía Sodoma y Gomorra, porque ya era tal la degeneración humana que simbolizan Sodoma y Gomorra, que uno se pone a pensar si no es que estamos en un grado de degeneración humana y tenemos que cambiarlo, y tal vez Dios o las fuerzas o quién sabe qué, la misma naturaleza impone un cambio, impone una visión absoluta del cambio.
Eso es lo que puedo decir de... Ahora, en lo que decías del rey, todo, claro. Yo, por ejemplo, he visto cine. He aprendido de cine montones. Pues nos sentamos con mi mujer y nos sentamos a ver películas toda la noche y religiosamente 4 horas. Sí. He visto unas series, he visto esto, critico muchas cosas, ya no aprendo, miro. Estoy viendo una serie ahora, Green, no sé qué, norteamericana, hecha por negro, con actores negros, todo negro, y es una iglesia cristiana negra. Y está toda la monstruosidad que es esa vaina de la iglesia, toda la iglesia, especialmente esa cristiana, toda la cosa que hay detrás, el poder monumental económico, terrible, la cosa, la ambición y toda la rebeldía negra que ahí está latente y empieza a darse en esas películas, empieza a ver cómo se muestra, más o menos como lo que está pasando ayer y hoy y antier en Buenaventura, que ya es insoportable, ya no pueden con Buenaventura. Buenaventura es un despertar de la raza negra. Yo nunca digo afro ni este eufemismo porque negro es negro y no hay nada más hermoso que la raza negra, más maravilloso, más creativo y más valioso que ella. Es decir, inclusive viendo esta serie veo toda una cosa de música. Sí. Y en vez de tener los spiritual negros, en vez de tener todo ese jazz, toda esa monumental creación, inclusive del son, de la salsa, todo esto, cambiados por unas canciones cristianas que las cantan divino, pues son geniales y todo, pero no dicen nada, no dicen nada. Fue comparado, por ejemplo, con Porgy and Bess. Creo que la serie se llama Greenleaf. Sí, exacto. Sí. Me tiene entusiasmo buscando y buscando. Yo he encontrado cosas interesantísimas, muy malas y unas muy buenas, pero muy interesantes. Esos aspectos, el hecho de que la gente descubra que este medio también sirve para hablar, para comunicarse, para hacer cosas importantes a través del medio, que resuelve distancias muy grandes, resuelve distancias. Lo que buscaban para hacer negocios las grandes multinacionales, que hacían un negocio en 5 sitios del mundo, ahora lo vamos a usar para hacer amistades, para hacer análisis, para hacer encuentros, para hablar de literatura y para hablar de lo único que salvará a la humanidad, que es la cultura. De acuerdo. Alejandro, muchas gracias inmensas por este espacio, por tu calidez, por dedicarnos todo este tiempo para hablar de tu vida, de lo que consideras está pasando hoy en día con nosotros. Todo esto es muy valioso. Espero que podamos contar contigo en otros momentos también en el canal para que hagamos un segundo encuentro y también hablemos de otras cosas. En fin, el arte, la cultura es universal y es un universo en sí, ¿no? Así que, pues hombre, de verdad que muchas gracias por esta entrevista. Te mando el teaser que estoy haciendo de la película, que no hablamos de que estoy filmando una película que se llama Crimen sin Rostro. Crimen sin Rostro, sí. La mencionamos al inicio y qué bueno que cerremos con eso. Cuéntanos, por favor. Bueno, es una especie de guión que hice, una versión sobre un tema, sobre una obra de teatro en la cual yo actué hace muchísimos años, en el comienzo, tenía 16 años. Y trabajé en el Teatro Colón, de John Boyton Priestley, que se llama An Inspector Call. Ha llegado un inspector, es la traducción. Y yo hice el guión y estamos haciéndola, la estamos filmando, contemporanizándola, ¿no? Volviéndola muy actual, sin cambiar nada, fundamental. Bueno. Y con gente de aquí de Cali, y estamos en eso. Entonces te voy a mandar allá para que me ayude a publicitarla. Claro que sí, claro que sí. Y a conseguir adeptos que apoyen. Yo llamo, ¿sabes cómo le llamaba eso? Hice hasta un dibujito, una caricatura de nada, teatro sombrero. Ya, ok. Y nosotros recogíamos con el sombrero, antes se llama, hacía toda la vida recogiendo con el sombrero como limoneros, y entonces vamos a hacer cine con sombrero. Ok, genial la expresión. Una pregunta al respecto de Crimen sin Rostro. ¿Cómo están haciendo en este momento para la filmación, para el rodaje, en estas circunstancias? ¿Qué les ha tocado hacer para ello?
Es muy difícil, pero el interés que hay acá en Cali, la aceptación de la gente es impresionante. Conseguimos una casa, la casa tenía que ser una casa muy aristocrática, muy seria, muy bonita, con toda la utilería, con todo íntegro. Extraordinaria. La conseguimos, que se mostrará en el momento oportuno. Conseguimos un socio, un ser humano increíble, de cineasta de Cali, que tiene unos equipos fundamentales. Los actores todos están trabajando absolutamente gratis en este momento. Yo espero que de alguna manera consigamos alguna cosa y colaborar con los actores, porque eso es injusto. Todos estamos haciéndolo así. Es muy barata, es relativamente muy barata, porque son 6 actores, 6, 7, y es un solo set. Es casi que una maravillosa película de Sidney Lumet que se llamó 12 hombres en pugna, que era los jueces que se encierran en el salón, con Henry Fonda, el gran amigo. Y Lee Cobb, que hace un trabajo bellísimo. Lee Cobb, que es el actor con cara de malo. Es una serie, es una película más o menos de ese corte, como Viridiana, como El Ángel Exterminador de Buñuel. Es un solo sitio, un solo ambiente. Yo le hago algunas aberturas, pero eso lo abarata mucho el costo y se vuelve una película de actores. Es decir, Roma, la gran película americana Roma, descubre que hay que hacer películas de actores y que en este momento la humanidad necesita ese arte, el cine independiente, el cine arte. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, también te mando el promo del diplomado que hicimos. Dimos 2 promos necesarios para que lo pasen allá y se movilice ese núcleo de fans tuyos, de alumnos tuyos, a ver si se interesan. Claro que sí, cuenta con eso y estaremos allí para tan hermosa causa hacia el arte. Me parece que es fundamental. Alejandro, muchas gracias por este espacio, por haber estado en Docente Decente, y como te digo, que sea la primera de otras entrevistas o encuentros que tengamos. Hay mucho por hablar y quiero que aprovechemos toda esa experiencia y esas vivencias que tienes de la vida. En realidad, que tiene que agradecer es uno. Dios te bendiga. Un abrazo y un saludo para todas las personas del canal. Muchas gracias.